Bueno, vamos a la última sección del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Tenemos este título, algunos subtítulos según la versión que tengáis, habla de este rechazo de parte de los judíos a Jesús, que no era nuevo. Esta historia viene de atrás y viene rechazo, oposición, incredulidad y todas estas cosas de parte de la mayoría, pero algunos vemos que iban creyendo. También la introducción del versículo 22 nos hace posicionarnos en otro tiempo. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Los que estudian esto, de acuerdo a estas fechas de las fiestas, pues por lo menos habían pasado 2 meses de aquella ocasión donde Jesús estaba enseñando sobre la ceguera espiritual, todo fruto de una pregunta que hicieron los fariseos cuando Jesús había sanado a aquel ciego de nacimiento. Porque estos hombres en el 9:40 preguntaron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Un poco allí tratando de tirar de la boca al Señor, y el Señor aprovechó, empezó a hablar de lo que es la ceguera espiritual, aprovechando la ceguera física. El hombre que, por cierto, había sanado y que solo Dios podía aprovechar. Bueno, de esta forma Jesús sigue refrendando su divinidad. Ellos están desesperados: dinos, eres el Cristo, queremos saber. Y el Señor, quizá no a la manera que ellos querían, quizá no a la manera que hubiesen gustado, pero el Señor venía dando testimonio de quién era. Y no solo Él, sus obras, Juan el Bautista, sus discípulos, hemos hallado al Cristo, los mismos samaritanos. Había muchas cosas en medio que indicaban quién era Jesús. Y en medio de este pasaje encontramos también una bella descripción de las promesas que tiene este buen pastor a aquellas que somos sus ovejas. Así que vamos a mirarlo de estas 3 partes. Jesús, el buen pastor, descubre a los judíos, les recuerda quién es y guarda y salva a sus ovejas. Primeramente, situándonos en el versículo 24, que dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estaban turbados. Dice otra versión, estaban en vilo. No sé, esto nos hace ver un poco la atmósfera, el ambiente. Estaba tenso, estaban un poco hartos, estaban desesperados. Querían ya que esto terminara, no lo soportaban más. Dinos de una manera clara y abierta si eres el Cristo. La desesperación era tal que dice la Escritura que le rodearon, como, no sé, una especie de lenguaje corporal, de decir: de aquí no te vas hasta que hables, hasta que digas lo que nosotros queremos oír, hasta que digas lo que queremos escuchar, aquello que nosotros deseamos, pero ya veremos, por motivaciones malvadas. Pero, no sé, quizá a estas alturas del texto sería muy interesante preguntar: ¿para qué querían saber? ¿Qué os imagináis? Si el Señor decía: sí, soy el Cristo, entonces en ese momento aquellos judíos se inclinarían y le adorarían. ¿Qué harían? Es el Cristo, wow. Venid todos, vamos a postrarnos ante Él. ¿Eso es lo que querían? ¿Eso es lo que había en sus corazones? No. Y también eso me lleva a pensar un poco de manera de aplicación. ¿Para qué queremos saber muchas veces lo que queremos saber? A veces anhelamos conocimiento, anhelamos nuevas cosas, y por supuesto el conocimiento y sobre todo la palabra de Dios, malo, pero a veces es entrar un poco, afinar y decir: ¿cuáles son las motivaciones de ese anhelo? ¿Anhelar más conocimiento de la palabra es malo en sí mismo? No, pero si hay motivaciones
incorrectas, entonces ya no es tan bueno. Y aún el querer estudiar la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿para qué quieres saber lo que quieres saber? Si Jesús decía, soy el Cristo, por supuesto que no le iban a adorar. Ellos le estaban tendiendo una trampa. De hecho, sabemos que el Cristo, el concepto de Cristo que tenían los judíos, o que entendían los judíos, en poco y nada tenía que ver con el concepto del Cristo que Dios estaba enviando. ¿Me explico? El concepto judío de Cristo, ¿cuál era? Sabemos que Cristo es, en el hebreo, Mesías, y en el castellano, ¿qué sería? Ungido. El Cristo, el ungido, el Mesías, es lo mismo. Y en ese pensamiento judío, lo sabemos. ¿Cuál era la idea de Cristo para el judío promedio? Un libertador, pero un libertador ¿qué? Político, muy bien. Un libertador político. Entonces, Jesús, por eso, en parte, quizá no lo decía abiertamente como ellos querían, porque sabía que les puede decir, hey, yo soy el Cristo, y ellos lo iban a malinterpretar. Ya lo estaban malinterpretando, no estaban entendiendo, y como hemos venido analizando, tampoco es que tenían mucho interés en realmente encontrarse con la verdad. Rechazaban la verdad. El Señor les había dicho una y otra vez, os he dicho la verdad, pero no me creéis. Os lo he dicho, os lo han dicho otros. Ved las obras que yo hago. ¿Qué más queréis? No les interesaba mucho la verdad. ¿Para qué queremos saber de Dios? ¿Queremos saber de Dios? Sí. ¿Es bueno saber de Dios? Sí. Le decimos a la gente, te invito a estudiar sobre Dios. Pero siempre también hemos de cuidar las motivaciones. ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos acercarnos a Dios? ¿Para que respalde aquello que ya estamos haciendo? ¿Para que respalde o nos diga aquello que ya hemos planeado? ¿Para qué buscas a Dios? Muchas veces hay gente que tiene problemas y le decimos la solución es Cristo. Y no quiere escuchar eso, quiere otro tipo de solución. Porque Cristo significa cambio de mente, cambio de vida, dejar el ídolo que estoy adorando, que suele ser yo mismo, y tengo que dejarlo, hacerlo a un lado y poner a Cristo, porque solamente así funciona. Y eso cuesta, eso no es muy bien recibido en general en los tiempos y mucho menos en esta actualidad donde hay mucha idolatría en cuanto al ego, en cuanto al yo, a la satisfacción propia. Aunque no nos suene muy raro, muy complicado, esta semana me ha tocado 2 veces escuchar, yo adoro a Dios a mi manera. Y esta persona, si os tranquiliza, no es de la iglesia, lo decía tranquilamente, o sea, no sentía remordimiento, no sentía pesar. Yo adoro a Dios a mi manera. Qué interesante. Otra decía, yo sigo a Dios a mi manera. Entonces, ellos, los judíos, en este caso, querían a un Cristo a su gusto. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Necesito un libertador. Venga, el Cristo es esto. Pero no tanto realmente qué quiere el Señor, a qué ha enviado, a qué ha venido. Aunque el Señor lo venía revelando, a qué es a lo que había venido. Otra cosa que tenían características estos hombres, y el Señor los estaba desnudando, los estaba revelando, lo que creo saber. Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En anteriores pasajes hemos visto que esta gente tenía estudiado a Jesús y decían, este es un Galileo, es hijo de un carpintero, es un simple hombre. Tú eres un hombre y te haces Dios. Entonces, 2 cosas tengo muy claras. ¿Quién eres tú? Y conozco la ley.
sobre todo los líderes religiosos. Entonces, si yo conozco la ley, y la ley dice, Levítico 24:16, y el que blasfemare el nombre de Yahvé ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces ellos dicen, pues mira, la ley dice esto, y este es un nombre que está blasfemando el nombre. 1 más 1 igual a 2. ¿Qué procedía según la visión humana? ¿Qué procedía? Apedrearlo. No había más. Pero claro, estamos hablando de ceguera espiritual. Ellos tenían una premisa equivocada, porque si su acusación era que éste se hacía pasar por Dios, pero nosotros, gracias a nuestro Señor, gracias a su revelación, gracias al Espíritu Santo, ¿Jesús era Dios o no? Entonces, ¿había blasfemia? No había blasfemia. Ellos creían estar haciendo lo correcto, pero se estaban equivocando groseramente. Ellos creían saber. Hermanos, otra vez con el conocimiento de la Biblia, es bueno, por supuesto, pero también a veces hay que andar con temor y temblor, me decía María esta mañana, con temor y temblor. Y sí, hemos de enseñar, hemos de andar con temor y temblor, porque es la palabra de Dios, porque es autoridad. Y aun cuando podamos tener algún conocimiento, hayamos estudiado algún pasaje, debemos tener cuidado. ¿Lo hemos entendido bien? ¿Se ha hecho una exégesis correcta? O, como dicen los teólogos, se ha hecho una eisegesis, es decir, al texto yo le hago decir lo que yo quiero. Y eso no es correcto, pero se practica. Y no es lo que debemos de hacer. ¿He entendido bien lo que conozco? Los fariseos sabían mucho, pero se equivocaban en la interpretación. Y al final, tanto conocimiento, mala interpretación, y terminaban siendo obstáculos para el Señor, para el Dios Todopoderoso, que como hemos recordado esta tarde, pues vino a salvar, vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ellos, en lugar de reconocerlo, pues le querían matar, literalmente. Y vamos a esa parte. ¿Qué querían hacer con ello? O sea, con su conocimiento, con aquellas pruebas que querían recoger, queremos que él blasfeme, queremos que él diga esto, lo juntamos con la ley y voilà. Tenemos todos los elementos para acusarle y para apedrearle. ¿Qué quiero hacer? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Dice versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Sabemos que no de ahora, sino de tiempo atrás, lo que querían era matarle. Su plan era malvado. Su plan era, de alguna manera, tenderle una trampa, que él cayera y tuvieran, como decía, las pruebas, los elementos para acusarle y para condenarle. Y claro, de cierta manera, muy a su manera de ver, en el versículo 30, ellos consiguen lo que querían. ¿Qué dice el versículo 30? Yo y el Padre, uno somos. ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué ha dicho este hombre? ¿Cómo puede igualarse a Dios? ¿Cómo se atreve a decir tal blasfemia? El texto no lo dice, pero es probable que algunos hicieran el clásico de esto, ¿no? De blasfemia. El Padre y yo, uno somos. ¿Qué quieres hacer? Ellos querían matarlo. Y no una vez, sino dos. 8:59, ellos ya habían intentado apedrearle. Luego en el versículo 39 intentaron arrestarle. Muchos intentos, muchas cosas, pero como estudiamos la semana pasada, el buen pastor da su vida. Nadie puede quitársela. Cuando no era el tiempo, nadie pudo hacerle nada.
Dice aquí el texto que escapó. No sabemos cómo lo hizo. Un milagro, no lo sabemos. El punto es que no importa cómo lo hizo. No era el tiempo y no podían hacerle nada. Hasta que él dijo, ahora es el tiempo. El tiempo ha llegado. En aquel huerto le dice, venid. Venían a arrestarle y sabía que el tiempo se había cumplido. ¿Qué hacemos? Sabemos. Ellos creían que ejecutaban una acción correcta, pero con una premisa incorrecta. ¿De dónde estamos sacando lo que sabemos? ¿De dónde estamos bebiendo? En la mañana se estudió sobre volver a la fuente. ¿De qué fuente estamos bebiendo? ¿Qué diríamos? Sencilla la pregunta, ¿de qué fuente estamos bebiendo? Venga. De la palabra. No es tan difícil, ¿no? Estamos o debemos beber de esta fuente, de la palabra de nuestro Dios. Pero, ¿seguros que nuestra fuente es la Biblia? ¿Seguros? ¿Por qué digo esto? Porque esta fuente dice, instruye al niño en su camino. Enséñale los principios. Enséñale a temer al Señor. De día, de noche. Es lo que dice esta fuente. ¿Qué es lo que dice el mundo? Lee cuando puedas, si puedes. Primero, capacítale en todas las gamas deportivas, en todas las gamas artísticas. Y no estoy diciendo que practicar deporte o lo artístico sea malo, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que según qué fuente me da o me dice cuáles son las prioridades. Y por eso digo, ¿estamos seguros que estamos bebiendo de esta fuente? Porque si yo no hago esto con mis hijos cada día, ¿de qué fuente estoy bebiendo? Del mundo. Claro. Bingo. Claro. Por eso decimos, ¿de qué fuente ves? ¿De la Biblia? Sí, amén. Ajá. ¿Y en los hechos? Del mundo. Porque el mundo me dice, tu prioridad es otra. Y yo bebo de esa fuente y hago lo que el mundo me dice que haga. Por eso decía, ¿seguros que nuestra fuente es la Biblia? ¿Seguros de lo que queremos saber? Y a veces por eso mucha gente allá afuera no quiere saber de la Biblia porque nos confronta. Y no nos gusta ser confrontados. No nos gusta ser desnudados. Estos fariseos, estos líderes religiosos, estos judíos eran exhibidos de una manera extrema. ¿Recordáis 8:44 de Juan? Una exhibición frontal, total y absoluta. ¿Vosotros sois hijos de vuestro Padre? ¿Les gustaría eso a estos hombres? No. Pero el Señor lo estaba haciendo, porque era la verdad. Y el Señor no iba a decir otra cosa que no fuese la verdad. No siempre debemos saber todo lo que decimos es necesario saber. Necesito saber esto. No siempre. El mismo Señor dice en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Queremos saber cálculo diferencial e integral y a veces las tablas de multiplicar aún se nos olvidan. Está bien saber, hay gente que dice, yo quiero estudiar demonología. ¿Qué quieres hacer con ello? ¿Ya probaste soteriología? No, pero yo quiero aquello. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Para qué queremos saber las cosas? Estos hombres querían saber, pero no querían saber para bendecir y para orar. ¿Para qué querían saber esto? Para acabar con el Señor. ¿Qué queremos saber? ¿Qué creemos saber? ¿Y qué vamos a hacer con aquello que sabemos? Pasemos a la siguiente sección.
Bueno, pues el Señor les responde. Ellos querían saber quién eres, dínoslo abiertamente, quién eres. Y el Señor les dice, pues ya ha empezado, yo soy la puerta, ¿no? Decía, del redil. Venía a decir, yo soy el pan de vida. Claro, es que no nos dice que es el Cristo, nos dice que es el pan de vida, nos dice que es la luz del mundo y nos dice que es el buen pastor, pero no nos dice que es el Cristo. Y yo quiero que me diga que es el Cristo. Yo soy el buen pastor. Y en el versículo 30, como ya leímos, les dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué respondió Jesús? La verdad. Claro, ellos no querían esta respuesta, no esperaban esta respuesta, no entendían esta respuesta. Dice la Biblia del Diario Vivir en sus comentarios, esta es la declaración más clara que Jesús haya hecho acerca de su divinidad. Al menos en público, por así decirlo. Porque ya otros, por ejemplo, a la mujer samaritana le había dicho, yo soy el Cristo. O al ciego de nacimiento, ¿no? Señor, dime quién es para que le adore. Pues yo soy. Y el ciego se postró y le adoró. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Yo y el Padre, uno somos, uno en naturaleza. Versículo 36. También les dice, ¿queréis saber más de mí? Pues soy el Hijo de Dios. Quizá para alguien que es nuevo, que está empezando en la palabra de nuestro Dios, no está de más recordar que Jesús es Hijo de Dios, no en el sentido de un padre y su hijo humano, es decir, Dios no se casó y tuvo un hijo. Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en carne. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. Pero a pesar de lo confuso que podía ser, estos líderes, estos judíos sí que entendieron. Por eso le acusaban de blasfemia, porque decía, este se está haciendo Dios. Y lo dice claramente el texto. Tú siendo hombre, dices ser Dios. Dices tener la misma naturaleza de Dios. Pero como ya hemos dicho, blasfemia no había, solamente verdad. Y después les dice en el versículo 38, el Padre está en mí y yo en el Padre. Estas son declaraciones muy profundas, muy profundas. Y el Señor les dice, ¿queréis saber quién soy? ¿De verdad? Por eso lo que hemos leído de ¿qué era Juan 19? ¿Me lo he perdido? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermanos, estas declaraciones no las podían sobrellevar. Era demasiado. No podían entender lo que un hombre, un Galileo, de estos ahí apartados, no era como los judíos del centro, aquí más patriotas, más nacionalistas. No, ese Galileo de por allí y de las afueras, no, ¿puede venir algo bueno de Galilea? Pues este Galileo, hijo de carpintero, decía, el Padre está en mí y yo en él. ¡Pah! ¡Qué autoridad! Misma naturaleza, misma esencia. Hacía las cosas de su Padre. Era enviado por el Padre, aprobado por el Padre, y su Padre estaba en él, como dice. ¿Le he movido? Sí, le he movido, perdona. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hago énfasis en la primera parte. Dios estaba en Cristo. ¿Y qué dice aquí en el versículo 38? El Padre está en mí y yo en Él. Jesús hacía aquello que su Padre le había encargado. Nosotros, a veces de manera consciente o inconsciente, hacemos
lo que nos dicen nuestros padres, o a veces repetimos patrones aún sin darnos cuenta. Hace poco leía una especie de testimonio de una persona que dijo, después de un tiempo, después de muchos años, me di cuenta que estaba repitiendo los mismos patrones que hacía mi padre. Aquello que yo aborrecía, que no quería, lo estaba yo haciendo, lo estaba repitiendo, y a veces nos pasa. Pues en esto de repetir patrones o de obedecer patrones de un padre, Jesús lo hacía para bien, lo de su padre, pero en el caso de algunos fariseos, imitaban y hacían las obras de su padre, que era el diablo. Entonces, por eso Jesús apelaba, ¿qué es lo que veis que estoy haciendo? O por eso les dice, ¿por cuál de las obras que he hecho me queréis apedrear? Porque decídmelo, ¿qué es lo que he hecho? Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas milagrosas, ha hecho cosas que nadie podría hacer, solo Dios. Pero claro, el gran error es que lo hacía en sábado. Madre mía, qué error, ¿no? Qué equivocación. Si es Dios, ¿por qué se equivocaba de tal forma? ¿Qué diríamos? No se equivocaba. Los que se equivocaban eran ellos, los que nos equivocamos somos nosotros. Es bueno esta parte. Jesús es el buen pastor y nos recuerda quién es. Pero ¿sabéis qué también es maravilloso? Que este buen pastor en su revelación nos recuerda quiénes somos nosotros. Nos recuerda, como decíamos el jueves, cuál es la mujer, la esposa, conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la iglesia conforme al corazón de Dios? ¿Cuál es la familia agradable a Dios? O sea, aquí podemos encontrar esta fuente de la cual beber y saber la voluntad de Dios para cada parte, para cada concepto, para cada faceta de nuestras vidas, y no beber de allá afuera, porque a veces, aunque no queremos hacerlo intencionalmente, aún inconscientemente bebemos, ¿no? Nos influye, nos influencia los medios, lo que escuchamos, lo que vemos, las conversaciones, todo esto va sumando y por supuesto que penetra. Pero el Señor nos recuerda quiénes somos. De hecho, la siguiente sección tenemos algo de información de lo que este buen pastor hace para con sus ovejas. Estas son buenas noticias, muy, muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna. ¿Y cómo es esto? Este hombre que se hace pasar por Dios ahora dice que a sus ovejas les da vida eterna. Eran judíos incrédulos. ¿Qué pensarían? ¿Les sonaría descabellado? ¿Les sonaría normal lo que estaba diciendo Jesús a estos hombres? ¿Qué decís? No, ¿verdad? Este hombre está mal. ¿Cómo se atreve a decir que les va a dar vida eterna? Ya se atrevió a decir que Él y Dios, el Padre, son uno mismo, y ahora dice esto. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando dice el que en Él cree, ¿quién es ese Él? Jesús, el buen pastor, el que cree, el que oye su voz y le sigue, será salvo y tendrá vida eterna. Es lo mismo, Juan 3:16, aquí está. Y yo les doy vida eterna. Y dice el mismo versículo 28, y no perecerán jamás. Evidentemente no habla de una cuestión física de esta vida que tenemos, porque todos hemos de perecer, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Establecido está a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido por este mismo buen pastor que muramos. Pero ¿por qué dice que si he de morir, por qué dice que no perecerá jamás? ¿Se contradice o qué pasa? En principio,
por regla, sabemos que no se contradice. Simplemente está hablando de nuestro espíritu, de esa vida eterna, no de este cuerpo que se ha de hacer polvo. Este cuerpo perecerá, pero mi espíritu estará con el Señor, como Él lo ha prometido, por toda la eternidad. Por eso dice, no perecerán jamás. Y no termina allí, versículo 28. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como oveja del Señor, ¿a qué te sabe esto? ¿A qué? Tranquilidad, paz, descanso. No como Lutero, ¿no? Que sufría, voy a perder mi salvación. Es que ahora volví a pecar y una ansiedad. No, nadie podrá arrebatarla de mi mano. Y diciendo esto, os leo Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decía Jesús, mi Padre es mayor que todos. ¿Quién podrá arrebatarlas de mi mano? ¿Quién? ¿No dan ganas de seguir a este buen pastor? ¿No dan ganas de escuchar su voz? Pero lo que decíamos en lecciones anteriores, ¿dónde está su voz? ¿Dónde la escucho? ¿A dónde voy para escucharla? ¿Voy al monte? ¿A dónde voy para escuchar su voz? A la palabra, claro. No sé si fue hace una semana, hace 2 semanas, que el título era como aquel cántico, quiero escuchar tu dulce voz. Qué bonito suena, ¿no? Y volveríamos a hacer esa pregunta, ¿realmente quieres escuchar su dulce voz? Porque a veces esa dulce voz dice cosas que no encajan en nuestros esquemas. A veces esa dulce voz nos dice, que te estás desviando. A veces aquella voz nos dice, eso no es bueno para ti. Y claro, ya ahí esa dulce voz pierde dulzura, ¿o no? Es como, todo iba bien, pero ahora ya no me gusta tanto. Nadie las arrebatará de mi mano. Esto no quiere decir, no confundamos, que no sufriremos en este mundo. Estamos en un mundo caído, controlado por Satanás, pero este no puede arrebatarnos de las manos del Señor. Podemos tener la tranquilidad de que si somos hijos de Dios, nada podrá arrebatarnos. Pero digo esta condicional, si somos hijos de Dios, porque estas promesas son para ¿quiénes? ¿Para los líderes religiosos, para los judíos, para los samaritanos? ¿O para quién son estas promesas? ¿Para sus ovejas? Para sus ovejas. Él dice, esto que está muy hermoso es para mis ovejas, para aquellos que oyen mi voz y me siguen. Creyentes genuinos. Voy a sacar a colación algo de esta mañana con los jóvenes, ¿no? Que hablábamos un poco tocamos un poco del cantar de los cantares, no aquellas secciones que estáis pensando. Y ya hasta se me olvidó qué iba a decir. Bueno, sí, de características de ese novio o novia, ese candidato, esa candidata. ¿Qué características? 3, dime 3. Y claro, a veces nos suena muy natural decir, yo lo puntualizaba, que vaya a la iglesia, o que sea cristiano. Cuidado, ¿no? Porque que vaya a la iglesia, ¿garantía de algo? No lo es. Va a la iglesia, pero luego no sabemos. Incluso, es que es cristiano, es que es cristiana. Me gustó la frase que dijo Agustina. ¿Qué dijiste, Agustina? Uy, perdona, ya te... No, lo que has dicho estaba bien. ¿Qué has dicho? Que ame al Señor. ¡Pum!
está un poco más ajustado, no que vaya a la iglesia, que ame al Señor. Si esta persona ama al Señor, es oveja del Señor. Si tú y yo amamos al Señor, somos ovejas del Señor. Si vamos a la iglesia, si nos colgamos el cartel, soy cristiano, puede ser que sí, puede ser que no, eso lo sabe, pero que ame al Señor, porque estas promesas son para aquellos que amamos al Señor, pero no le amamos porque sí, porque le amamos porque Él nos amó primero, le amamos porque Él nos llamó, escuchamos su voz y le seguimos. Bueno, vamos a pasar a las aplicaciones. ¿Cómo celebramos? Bueno, no debemos perder de vista que dice al principio, había una celebración, la fiesta de la dedicación. Celebraban la purificación del templo después de que había sido profanado. Un tal Macabeo había liberado esto y celebraban la purificación del templo. Habían sacrificado un cerdo y claro, eso era abominación. En el templo del Señor un cerdo, wow. Pero bueno, eso había pasado y ahora celebraban que eso no existía más. Pero ¿qué pasa aquí? Celebraban la purificación del templo e irónicamente estaban rechazando al único que con su sola presencia purificaba el templo. Y no solo eso, sino que purificaba a todo aquel que creyera en él. En resumen, celebraban la pureza con pensamientos y planes impuros. ¿No suena contradictorio? Vamos a celebrar la purificación del templo con pensamientos malignos, impuros. No tiene sentido. ¿Corremos el mismo peligro? ¿Qué diríais? Yo creo que sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacemos algo al respecto? ¿Cómo celebramos la Navidad, por ejemplo? Hace no mucho decía que Jesús está siendo sacado de la Navidad. ¿Estáis de acuerdo? El Señor está siendo sacado de la Pascua. ¿Qué más? El enemigo intentará sacar a Dios de la iglesia. Bueno, de la religión, porque la iglesia, lo que es la iglesia, es del Señor. Pero, ¿cómo celebramos nosotros? ¿Cómo celebramos la Santa Cena? ¿La hemos celebrado con ese espíritu que el Señor quería? ¿Examinaos a vosotros mismos? ¿Nos hemos examinado? ¿No tenemos nada por saldar? ¿Cómo celebramos? ¿Celebramos a la manera del Señor o celebramos a la tradición y a la costumbre? ¿Cómo celebramos? Claro, porque es fácil decir, mira, ellos, menudos, iba a decir a caraduras, estaban celebrando la purificación y mira lo que hacían. Pero hermanos, cuidado, porque nosotros a veces celebramos muchas cosas y no afinamos de cómo es que deberíamos celebrarlas. ¿Cómo celebramos el domingo? ¿Cómo celebramos el día del Señor? Jesús, Dios, ¿es el protagonista del día del Señor? En nuestras vidas, ¿el día del Señor es del Señor o en nuestras vidas el día del Señor es mi día? La dulce voz del Señor, ¿os gusta? Que el Señor no se quede fuera del día del Señor, si se entiende la frase. Número 2, rechazar a Dios. El título dice que rechazar al enviado de Dios es rechazar a Dios. Pregunta, ¿por qué le rechazaban? ¿Por qué le rechazaban? Porque les decía cosas que no les gustaba. Les decía cosas que no encajaban con su visión, no encajaban con su posición, no encajaban con su estatus, no encajaba con su comodidad, no encajaba con su estilo de vida. Entonces, antes que cambiar mi estilo de vida, antes que cambiar tantas cosas, pues mira, mejor le rechazo y problema resuelto. Era la parte fácil.
rechazarle. ¿Que es verdad o no? No lo sé. ¿Que hay milagros sorprendentes? No lo sé. Eso no interesa. Interesa que no me gusta lo que dice. ¿Cómo reaccionas cuando tienes la razón y los demás insisten en tener la razón? ¿Por qué digo esto? Porque pensaba en Jesús que podía hacer cualquier cosa, y tenía enfrente a aquellos que se le interponían, que le acusaban, que le querían apedrear. Humanamente, ¿no estaríamos hartos de esta gente? Seamos honestos. Grita en el zapato. Humanamente, ¿qué harías? Ya siendo un poco gráfico, y después de mucho tiempo, quitas el zapato y dices, ya está. No soporto esto. El Señor podía hacer lo que quisiera, pero Él seguía, sí, les revelaba la verdad, a veces era confrontante, dura, pero Él no hacía otra cosa que decirles la verdad. Lo acusaban de blasfemia. Imagínate, yo te acuso, Eva, porque eres Eva, te acuso y te quiero apedrear porque dices ser Eva. Y tú dirías, ¿qué te pasa? Era una situación un poco de loco. Ellos creían que Jesús estaba loco y Jesús diría, estos están más ciegos ¿qué se les ocurre? Le rechazaron. El texto nos da la respuesta. ¿Por qué le rechazaban? De acuerdo al texto y al contexto, le rechazaban porque no eran sus ovejas. No oían su voz y no le seguían. Si tú no estás escuchando su voz y si tú no le estás siguiendo, ¿existe algún peligro en ello? Pequeño peligro. Si tú no estás escuchando su voz y no le estás siguiendo, tenemos un problema. No sé si te preocupa o no. Con todo respeto y humildad, yo me preocuparía. Yo me preocuparía si no estoy escuchando su voz. Decía Jesús en Juan 8:49, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no soportáis el escuchar mi palabra? Juan 8:43. Jesús hacía estas preguntas. ¿Por qué? Os digo la verdad, os demuestro que digo la verdad y vosotros no me creéis. ¿Qué había detrás del rechazo? ¿Qué había detrás de la incredulidad al buen pastor? ¿Qué había en estos hombres? Todo indicaba que, imaginaos, había testimonios, el paralítico, toma tu lecho y anda, el ciego de nacimiento, que era algo más público, había otros milagros como el de Juan 2, el vino, el agua convertida en vino, que los que estaban allí se sorprendieron. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Todo indicaba que él decía la verdad y que él era quien decía ser. Pero ¿qué había en estos hombres? ¿Habría orgullo? ¿Y el orgullo de quién es, hermanos? Hermanos, puede haber orgullo en nosotros muchas veces. Puede haber orgullo en mí. No es algo que debamos descartar. No, yo no, ¿qué te pasa? Yo tengo 30 años en el Evangelio. No, hermanos. Andemos con cuidado, que el enemigo está como león rugiente, viendo a quién devorar. Y en el momento en que nos ponemos un poco allí, es que yo, pues ahí viene el zarpazo. Porque le hemos abierto la puerta del orgullo, de la soberbia, de la falta del perdón. Y el enemigo es experto en encontrar esas puertas y decir, de aquí soy. ¿Y a qué viene el ladrón? ¿Viene a traernos chocolatines? No, ¿verdad? ¿A qué viene el ladrón?
a matar, a destruir. Evidentemente no queremos abrir esas puertas y sin embargo, hermanos, muchas veces hacemos. Pero cerremos esta predicación con esta buena noticia. La palabra no regresa vacía. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice en los últimos versículos, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo Juan de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Juan ya estaba muerto, Juan había sembrado, pero los ecos de lo que Juan había predicado todavía se escuchaban. Hey, mira, Juan lo que decía, tenía razón el tipo este. Mira, lo que decía de este tenía razón. Daba fruto y muchos creyeron en él allí. Hay veces, como sucedió en otro pasaje, que no ha habido pesca toda la noche, pero llega el Señor y dice, echa la red. Dice, Señor, pero toda la noche he estado y soy pescador, sé de qué va esto. Echa la red. Y él dice, vale, porque tú lo dices, lo haré. Hermanos, echemos las redes, como dice el lema, miremos, alcemos la vista. Los campos están listos para la siega. Necesitamos hacer lo que nuestro Señor nos dice, y Él nos dice que salgamos fuera. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor. Juan 4:35 y termino. He aquí, os digo. ¿Quién dice esto? El Señor. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Iglesia, alza tus ojos, dice el Señor. ¿Obedecemos o no obedecemos? Que el Señor nos bendiga.